Bueno, hoy lo que vamos a hacer es seguir avanzando con Hartree-Fock. Ya habíamos comentado la clase pasada, hace ya 2 semanas, que las soluciones que nosotros estuvimos mostrando corresponden al caso del Hartree-Fock restricto. ¿Está bien? El caso del Hartree-Fock restricto, recordamos rápidamente, son el sistema de los n electrones con orbitales moleculares doblemente ocupados y los virtuales, bueno, la cantidad de virtuales que vamos a tener va a depender, ¿no es cierto?, de cuál es la cantidad de funciones que hemos puesto en la base de orbitales atómicos. Podemos tener tantos como la capacidad de cálculo tengamos. Cuanto más tenemos, más cerca de lo que llamamos límite de Hartree-Fock estamos. Bueno, esos sistemas donde nosotros tenemos orbitales moleculares doblemente ocupados, por ejemplo, como molécula sencilla que hemos estado viendo, hidrógeno 2, la molécula de agua, son la mayoría de las moléculas y los llamamos sistemas de capa cerrada. ¿Por qué capa cerrada? Porque todos los orbitales moleculares ocupados tienen ocupación doble, ¿sí? O sea, tenemos un electrón con spin alfa y un electrón con spin beta en cada uno de esos orbitales moleculares. Pero no es el caso general. Puede haber moléculas, y acá yo voy a mostrar al final de la clase algunos ejemplos que los pueden sorprender, con electrones que no están apareados, o sea que no todos los orbitales moleculares tienen ocupación doble. Basta con que uno de esos orbitales moleculares tenga ocupación simple para que ya el procedimiento que hemos visto de Hartree-Fock restricto, el modelo de capa cerrada, nos sirva para explicar los resultados experimentales. Entonces sí necesitamos ver cómo se levanta esa restricción de orbitales moleculares doblemente ocupados. De hecho, la capa cerrada, o sea, lo que vimos en la última clase, es un caso particular de lo que llamamos entonces Hartree-Fock irrestricto, que es el caso general. Lo podemos llamar capa abierta, porque, o sea, el hecho de llamarlo capa abierta obedece a que no todos los orbitales moleculares están doblemente ocupados. En particular los que son más externos, porque muchas veces la capa interna, la que está más cercana al núcleo, esos electrones que están más cerca del núcleo, sí están en orbitales moleculares doblemente ocupados, pero los que son más externos pueden ser mucho más libres, están más alejados del núcleo, entonces la atracción coulombiana disminuye y al estar menos ligados, digamos, al núcleo, tienen la posibilidad de moverse más y eligen además tomar orbitales moleculares con ocupación simple, ¿sí? A todo eso lo solemos llamar capa abierta, que no hay que confundirlo con un ion. Un ion también tiene capa abierta, porque seguro si se trata de un ion, quiere decir que nosotros le hemos agregado un electrón, ¿sí? O le hemos quitado un electrón. En cualquiera de los dos casos lo llamamos ion, especialmente por más que estamos muy acostumbrados a que es aquel al que uno le arranca y entonces uno dice, bueno, H menos porque le arranqué al hidrógeno su protón y entonces su electrón y entonces nos queda solamente un protón, o en el helio uno pone helio menos y quiere decir que tenemos el átomo de helio con un solo electrón y los dos protones en el núcleo. Cuando nosotros le sacamos los dos electrones, que es el 2 más, ya no es un sistema para hacer Hartree-Fock, pero es la partícula alfa,
que ustedes ya la conocen bastante de cuántica y de otros cursos. Pero iones, digamos, son todos esos, ya sea que uno le saque un electrón, dos electrones, le agregue un electrón de alguna manera, que puede ser resultado, por ejemplo, de alguna interacción con partículas, algún bombardeo de partículas y que se haya quedado pegado algún electrón más. A todos esos nosotros decimos que son sistemas de capas abiertas. En general se los suele llamar iones, sea que uno le arrancó o no, solamente cuando, o sea, decimos que son iones, digamos en forma sencilla, cuando el número de electrones es distinto al número de protones. O sea, si el sistema está cargado, ya sea porque tiene un electrón más o tiene un electrón menos o dos electrones más o dos electrones menos, a todos esos nosotros los llamamos iones. Pero capa abierta es algo más general. Capa abierta significa un sinónimo de Hartree-Fock irrestricto, es decir, que no todos los orbitales moleculares tienen ocupación doble. Admitimos que haya muchos, pocos o uno que tengan ocupación simple. ¿Está bien? Entonces, eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy, a ver cómo se resuelve. Acá tenemos, por un lado, tenemos por un lado acá la función de onda que habíamos estado escribiendo hasta ahora, que es el determinante de Hartree-Fock restricto, donde cada orbital molecular está doblemente ocupado. O sea, tenemos orbitales espaciales doblemente ocupados con espín alfa y beta. Bueno, entonces la forma más general de describirlo es como ya lo hemos visto nosotros en el caso del átomo de litio. En el átomo de litio nosotros tenemos tres electrones, y ya habíamos estado viendo que para poder encontrar el estado fundamental del átomo de litio teníamos que permitir que los electrones ocuparan orbitales espaciales diferentes. Y era un ejemplo sencillo como para ver cuál es el problema, pero tampoco es sencillo de resolver. O sea, la cuenta supongo que en la guía de atómica posiblemente la hayan hecho, de cómo se distribuyen los electrones, y si no, bueno, la harán en irrestricto. Bueno, entonces la forma general, que nosotros ya la habíamos visto, de escribir la función irrestricta, lo vimos en una de las primeras clases, es generar un conjunto de orbitales espaciales para electrones beta y un conjunto de orbitales espaciales para electrones de tipo alfa. Esos conjuntos pueden tener intersección, o sea, se parte de una misma base atómica y algunos de ellos serán orbitales espaciales donde uno aloja electrones alfa, en otros se alojarán electrones beta, y va a haber algunos que tengan ocupación doble, o sea que en el mismo orbital espacial tenga un electrón alfa y un electrón beta. Cualquiera de esas opciones uno las describe con esta notación de Hartree-Fock irrestricto, ¿sí? Ya por costumbre y para que sirva cuando se pongan a estudiar la bibliografía, lo ponemos como figura siempre, que es UHF, así como al Hartree-Fock restricto le ponemos RHF. Bueno, entonces uno vuelve a recordar ya las ecuaciones orbitales de Hartree-Fock, que teníamos teníamos el operador de Fock actuando sobre un espín orbital, nos daba la energía orbital, y el autovector es el mismo espín orbital. En la forma restricta, en la forma irrestricta, que es la que queremos ahora, nosotros le permitimos, como decía recién, que los orbitales espaciales, o sea, no los espinorbitales. Los espinorbitales son funciones de un electrón, recuerden siempre. Los espinorbitales solo pueden tener
un electrón, ¿está bien? O es electrón alfa o es electrón beta, pero son funciones de una partícula. Los orbitales espaciales entonces les permitimos que tengan uno o dos electrones. Entonces uno que dice, bueno, en lugar de tener un conjunto de orbitales espaciales phi sub i, como decíamos antes, ahora tengo un conjunto donde hay un subconjunto de orbitales espaciales tipo alfa y un subconjunto de orbitales espaciales tipo beta. Los conjuntos los subconjuntos en general tienen intersección no nula, especialmente cuando tenemos un átomo o una molécula de muchos electrones, ¿sí? ¿Y cuál era la descripción? Que esto también lo habíamos visto cuando hablamos del litio. Nosotros decíamos, bueno, entonces nuestro spin orbital lo podemos construir ya sea con una función espacial del primer conjunto, del conjunto de orbitales espaciales alfa y multiplicarla por la función alfa, o con un orbital espacial del otro subconjunto de tipo beta y multiplicarla por spin beta. Esta es una expresión general, o sea, lo que vimos en el caso RHF corresponde, ¿no es cierto?, a tomar que el conjunto phi sub i alfa y el phi sub i beta son idénticos, o sea, es un solo conjunto donde uno puede poner electrones alfa o electrones beta. Bueno, entonces ahora estamos en este caso. Nosotros lo que decimos, bueno, nuestros spin orbitales se escriben de esa manera. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones de Hartree-Fock para esta notación de spin orbitales? O sea, este planteo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la escribimos para el caso de orbitales espaciales de tipo alfa. O sea, acá lo único que hacemos es reemplazar, ¿no es cierto?, en la ecuación de autovectores y autovalores de Hartree-Fock, un spin orbital por su formulación para un electrón de tipo alfa. Bueno, E sub i es la energía orbital para ese electrón de tipo alfa que está en un orbital espacial de los phi j alfa. Para el electrón beta, o sea, así como tenemos esta ecuación para electrones de tipo alfa, tenemos una gemela para electrones de tipo beta, donde lo que hacemos es reemplazar alfa por beta, nada más. Siguiendo los mismos pasos que nosotros estuvimos desarrollando en el caso restricto, nosotros lo que hacemos es multiplicar esta ecuación a ambos lados. Por ejemplo, si acá tenemos alfa, yo multiplico a ambos lados, ambos miembros, por alfa conjugado de omega 1 e integro en el spin del electrón 1. Si hago esa cuenta, lo que obtengo son las ecuaciones espaciales, ahora, para electrones de tipo alfa y electrones de tipo beta. Acá tenemos escritas ambas, o sea, las ecuaciones de tipo alfa y las ecuaciones de tipo beta, que son análogas, ¿está bien? Entonces, ¿quiénes son estos operadores F alfa y F beta que nos aparecen acá? ¿No es cierto? ¿Quién es este y quién es este? Bueno, miremos un grafiquito para que nos entendamos. Este es el caso más extremo, digamos, donde yo estoy separando realmente funciones espaciales alfa y funciones espaciales beta. ¿Está bien? Entonces tenemos un conjunto de funciones alfa que es diferente al conjunto de funciones beta. Esto es algo que en general no sucede, por lo general tienen alguna zona donde hay intersección. Por ejemplo, un caso que sería de este tipo es justamente el átomo de litio. El estado fundamental del átomo de litio corresponde a que los tres orbitales espaciales sean diferentes. ¿Está bien?
Ese es el estado fundamental del átomo de litio, que es una cuenta, digamos que una la puede hacer a mano, con una base mínima, por supuesto, este, y, y es fácil de hacer. Y ahora veamos, entonces, bueno, entonces este sería el esquemita que corresponde a las ecuaciones que pusimos ahí. Esos son los orbitales y ahí tenemos la definición del operador de Fock de tipo alfa, es lo que nos queda como integrar en la coordenada alfa y el operador de Fock de tipo beta es integrar en la coordenada de spin para la función beta. Bueno, entonces, acá lo tenemos desarrollado, o sea, si uno busca, que esta yo no la volví a poner la ecuación, pues ustedes la tienen de la clase pasada y de clases previas, la expresión del operador de Fock de un electrón y uno integra en la coordenada de spin tomando el sanguchito, ¿no es cierto?, del que hablábamos acá, con un alfa conjugado, integrar en diferencial omega 1 miembro a miembro. Entonces cuando uno hace esa cuenta, lo que obtiene es esto. Fíjense que tenemos, cuando nosotros sumamos sobre orbitales espaciales de tipo alfa, o sea, vamos a tener una cantidad a la que llamamos n alfa de orbitales espaciales de tipo alfa, electrones de tipo alfa. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros sumamos sobre los orbitales espaciales de tipo alfa, tenemos contribución al operador de Coulomb y tenemos contribución al operador de intercambio. Estamos integrando en alfa, así que el intercambio va a estar trabajando con electrones que tienen spin paralelo, entonces tenemos contribuciones no nulas. Y cuando sumamos, porque acuérdense que en el operador de Fock lo que aparecía era suma sobre todos los electrones, o sea, sobre todos los ocupados. Entonces los ocupados son n alfa para electrones alfa y n beta para electrones beta. Entonces podemos separar la sumatoria y decimos cuando sumamos sobre electrones de tipo beta tengo contribución de Coulomb y contribución de intercambio, porque si yo integré con alfa conjugado de omega 1, entonces el intercambio está trabajando con electrones de spin paralelo, o sea, es una interacción entre electrones de spines paralelos. Y por otro lado, me queda que para los ocupados de tipo beta, el único que contribuye es el operador de Coulomb escrito sobre orbitales espaciales de tipo beta. Análogamente, si uno mira el operador de Fock de tipo beta, uno lo haría de la misma manera, ¿no es cierto?, integrando la otra ecuación, que donde estaba acá, en esta misma, si nosotros la escribimos para spin beta, cambiamos alfa por beta, integramos con beta conjugado en la coordenada omega 1 y uno de la misma manera, es esto que tenemos acá, ¿sí? Ahí está escrito, o sea, integramos en omega 1, beta conjugado, operador de Fock, este es el operador de Fock que hemos visto en las clases anteriores, por beta. Y el resultado de eso es completamente análogo, solamente que cuando uno suma sobre los electrones de tipo beta, tiene contribuciones a Coulomb, contribución al intercambio. Y cuando suma sobre los ocupados que quedan, que son para electrones de tipo alfa, tenemos solamente Coulomb. Pero las dos ecuaciones son nuevamente ecuaciones gemelas, ¿sí? Y siempre se cumple que el número total de electrones es constante, o sea, siempre la suma de electrones alfa más electrones beta. Esa es una característica que no va a cambiar, ¿sí? Bueno, y si nosotros desarrollamos un poquito más quiénes son los operadores que tenemos acá, que nosotros ya teníamos escritos esos operadores y escribimos explícitamente en las clases anteriores
el operador de Coulomb y el operador de intercambio, bueno, ahora lo escribimos para la forma particular en que nosotros tenemos orbitales espaciales de tipo alfa, ese lo llamamos JA alfa, es un operador de un electrón siempre, y el K, el de intercambio, como siempre, nosotros lo escribimos haciéndolo actuar sobre algún otro orbital, sobre una función que está a la derecha. Y entonces lo que hace es producir el intercambio de las funciones espaciales. Siempre voy a tener contribución cuando los electrones son de spin paralelo, como sucede ahí. Bueno, lo podemos escribir de esta manera o podemos usar el operador de permutación, o sea, son dos formas matemáticas alternativas, nada más. Bueno, y en cuanto a los elementos de matriz que nos aparecen acá, acá tenemos por un lado el hamiltoniano de Corr para un electrón, que recordamos como siempre que esto es la energía cinética del electrón 1 y su interacción coulombiana con todos los núcleos. Bueno, la contribución de los orbitales espaciales de tipo alfa es esta, es el sanguchito de ese operador entre orbitales espaciales alfa, la de tipo beta es análoga, y las integrales bielectrónicas que uno obtiene, ¿de qué manera? Uno las obtiene haciendo, por ejemplo, esta cuenta, o sea, haciendo el valor de expectación del operador de Coulomb de tipo beta entre funciones alfa o entre funciones beta. O sea, acá tenemos alfa beta, entonces tenemos el operador de Coulomb tipo beta entre funciones alfa o el operador de Coulomb tipo alfa entre funciones beta. Y eso nos da como resultado la integral de Coulomb, ¿sí? Esta integral bielectrónica de Coulomb está escrita en notación química, que esto no está dicho acá, pero ustedes supongo que ya se acostumbraron. Esto es notación química porque ven que tienen los paréntesis. Para la notación física uno acostumbra a ponerle los angulitos, o sea que esta es 1, 1, 2, 2. ¿Está bien? Bueno, entonces este de acá, no, no. Bueno, así nos deja seguir. Bueno, y acá tenemos escritas todas las integrales bielectrónicas que surgen de hacer los elementos de matriz de los operadores de Coulomb y de intercambio de tipo alfa y de tipo beta. O sea, acá tienen, por ejemplo, las que son alfa-alfa, beta-beta para Coulomb y lo mismo para intercambio. O sea, lo que tenemos es, si uno lo piensa en bueno, ¿cuánto me cuesta a mí hacer este cálculo? Bueno, este cálculo me va a costar más porque ahora voy a tener que acumular integrales de tipo alfa, integrales de tipo beta, tanto para Coulomb como para intercambio. O sea que van a ocupar mucho más espacio de disco. Eh, va a seguir por ahí. Bueno, la energía, entonces, ¿cómo la escribimos? La energía es cero, que nosotros conocemos. Acá con este voy a sacar, ahí está. Perdón, ahí volvimos. Bueno, entonces la energía es cero, que ya la conocemos. Nosotros, ¿qué decimos? Que es la energía es cero, va a tener una contribución de las integrales de Corr de un electrón, de electrones de tipo alfa, una contribución de electrones de tipo beta, o sea, sumamos sobre todo los electrones alfa o sobre todo los electrones beta. Yo tengo la costumbre de hablar contribución de electrones, porque para mí, digamos, el
el orbital espacial, el orbital molecular, son una función matemática que nos ayuda a hacer las cuentas, pero la realidad es que uno lo que tiene son electrones y núcleos, y lo que tiene en realidad son electrones que son libres de moverse, que generan una densidad electrónica y que interactúan entre sí y que interactúan con los núcleos. Por eso es que tengo más la costumbre de hablar de contribución de electrones o contribución de núcleos, o sea, la contribución en general de la densidad de carga, que no es más la densidad, o sea, como imagen física a mí me gusta mucho más porque la densidad uno la define, ¿no es cierto?, como la probabilidad de encontrar determinada partícula de la que se trate alrededor de algún punto del espacio. Y eso tiene más significado físico, por lo menos para mí, que una función matemática. Pero bueno, es alternativo. Ustedes van a encontrar en los textos que algunos dirán, esta es la contribución de los electrones de tipo alfa o la contribución de los orbitales espaciales ocupados de tipo alfa, de tipo beta, es completamente equivalente y es válido en ambas notaciones, ¿no? Bueno, entonces tenemos las contribuciones de Hamiltoniano de Corr, tenemos las contribuciones de electrones con espines paralelos, ya sea de tipo alfa y de tipo beta, y tenemos las contribuciones debido a electrones que tienen espines antiparalelos, que eso solamente contribuyen a las integrales bielectrónicas de Coulomb. ¿Está bien? O sea, solamente van a tener interacción de repulsión coulombiana. Término de autointeracción no hay. Si uno hace la cuenta explícita esta, reemplazando por las integrales bielectrónicas correspondientes, ven que esto les da 0. ¿Está bien? Entonces uno puede sumar sobre todos los orbitales y no hay problema porque esto da 0. Bueno, las energías orbitales acá se las puse, bueno, esto se los dejo para que lo vean ustedes, hagan la cuentita y da eso, ¿sí? O sea, ponerla acá es un montón de cuenta que yo creo que a esta altura ya no necesitan, ya lo hemos visto para el caso del Hartree-Fock restricto, se hace de la misma manera tomando las funciones de tipo alfa y las funciones de tipo beta, ¿sí? Y siempre la suma, fíjense, en cuanto a contribuciones de dos electrones es del mismo tipo. Contribuyen siempre Coulomb e intercambio cuando los electrones tienen espines paralelos y contribuye únicamente Coulomb cuando los electrones tienen espines antiparalelos. Bueno. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo hacemos para resolver esas nuevas ecuaciones que hemos obtenido para Hartree-Fock y restricto funciones alfa y funciones beta. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos la misma estrategia que hemos hecho para Hartree-Fock. Tenemos que ver dónde hacemos las cuentas, o sea, tenemos que generar nuevamente nuestras ecuaciones de Ruthan. O sea, tenemos que saber en qué espacio de coordenadas espaciales hacemos las cuentas. Recuerden el esquemita aquel que habíamos hecho en la primera teórica, donde se ponían los ejes cartesianos y uno ahí con sus coordenadas empezaba a identificar dónde estaban los núcleos, por dónde podían estar los electrones, etcétera. Bueno, eso es lo que tenemos en las ecuaciones de Ruthan. Cuando nosotros ponemos una base atómica, estamos yendo a ese espacio de las coordenadas para decir en cada región del espacio encontrar cuál es la probabilidad de encontrar un electrón. Es decir, tratar de describir la densidad electrónica en cada región del espacio, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros ya eso lo hemos visto,
lo que hacíamos era proponer una base, ¿no es cierto?, de funciones que en general las elegíamos centradas en cada uno de los núcleos y por eso es que la llamamos base atómica, pero puede ser en cualquier conjunto de funciones de las coordenadas que me sirva para describir todo ese espacio de núcleos y electrones que teníamos en aquella figura donde aparecían los tres ejes cartesianos y las posiciones de los núcleos y los electrones, ¿sí? Entonces tenemos que generar una base que depende únicamente de las coordenadas, que esto siempre era y sigue siendo, por supuesto, un dato del problema. O sea, nosotros elegimos una base atómica. Puede ser una base mínima, que son las que estamos utilizando, por ejemplo, en la práctica y en cuentas más o menos a mano que yo les mostré, que son, digamos, el número mínimo de funciones que necesitamos para describir a los electrones. O podemos usar una base extendida, que es lo que nos conviene, cuando nosotros estamos buscando un resultado que podamos publicar. O sea, publicar para qué? Para compararlo con un dato experimental, para tratar de explicar algún comportamiento que nosotros vemos en un espectro, por ejemplo, algo que hayamos medido, entonces lo que necesitamos es calcularlo. Y para calcularlo necesitamos describir el espacio de las coordenadas. El espacio de las coordenadas lo describimos con esa base espacial que en general es una base atómica porque lo que hacemos es ponerle funciones a cada uno de los átomos, ¿sí? Bueno, el paso siguiente es desarrollar cada uno de los orbitales moleculares en esa base. La diferencia con lo que habíamos hecho la clase pasada es que ahora yo voy a tener un desarrollo para funciones de tipo alfa y otro desarrollo para funciones de tipo beta, ¿sí? Y entonces, ¿qué es? El conjunto de funciones estas dependen únicamente de las coordenadas, no importa que yo describa electrones alfa o electrones beta, ¿está bien? Entonces, en el desarrollo, el que depende sí de si nosotros estamos con electrones beta o con electrones alfa, va a ser, ¿no es cierto?, el coeficiente del desarrollo, pero las funciones son exactamente las mismas. ¿Está bien? Bueno, entonces, los elementos del conjunto, volvamos a las condiciones de ortogonalidad que ya habíamos trabajado en Hartree-Fock restricto. Los elementos que están en el conjunto de funciones alfa son ortogonales entre sí. Y los elementos que están en el conjunto de electrones de tipo beta, las funciones phi sub i beta, son ortogonales entre sí. Los conjuntos están ambos normalizados, por eso decimos que ambos son ortonormales. Acuérdense, eso me preguntaron en alguna clase. Lo que nosotros entendemos como ortonormales es que están normalizados, no quiere decir que sean ortogonales, ¿está bien? Que están normalizados. Dentro de cada subconjunto sí son ortogonales. Bueno, y además los conjuntos pueden tener intersección no nula. Cuando se trata ya de muchos electrones, en general tienen las capas internas que tienen los mismos orbitales espaciales con ocupación doble, o sea, las que están más cercanas al núcleo, ¿no? Entonces, si uno usa el desarrollo de orbitales espaciales, acá esto también ya lo dijimos hoy, pero lo recordamos, el conjunto de esas funciones atómicas o funciones espaciales lo elegimos nosotros, así que es un dato. Si vamos a hacer cuentas a mano, como las que tienen en la guía, entonces vamos a usar una base mínima, porque si no, no las vamos a poder hacer.
Y si nosotros queremos hacer cuentas que tengan resultados comparables a los datos experimentales, tenemos que extender esa base o buscar directamente una base más grande, que es lo que hacemos. Lamentablemente en estas clases que tenemos que hacer online no podemos ir a los labs de alumnos que tenemos en el departamento. Incluso las máquinas están apagadas porque yo hice un intento para ver si podíamos hacer algo utilizando los labs, porque alguno de nosotros podía ir con un permiso y podíamos tratar de hacerlo por Zoom, pero las máquinas están apagadas, está todo cerrado, así que bueno, no podemos ir. Así que bueno, esa parte lamentablemente no la vamos a poder hacer. Vamos a reemplazarlo con un trabajo práctico después del parcial, ¿no? Que eso lo charlamos en el intervalo igual. Bueno, entonces, ya que me fui del tema en que estábamos. Bueno, entonces ahora tomamos esa base atómica, que es el conjunto de funciones que describe las coordenadas espaciales, reemplazamos en las ecuaciones que teníamos para Hartree-Fock, ¿dónde están? Estaban por acá, bueno, estaban bastante lejos ya. Bueno, en estas ecuaciones lo que tenemos que hacer es reemplazar cada uno de los orbitales espaciales por su desarrollo en la base atómica. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Los hemos desarrollado en la base atómica. Entonces tenemos esta expresión. ¿Y cuáles son nuestras incógnitas? Nuestras incógnitas son los coeficientes del desarrollo, los alfa y los beta, y las energías orbitales. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál era el procedimiento acá? El procedimiento es multiplicar por el φ conjugado de 1 e integrar en las coordenadas del electrón 1, ¿sí? En esas coordenadas espaciales. Si uno hace eso, lo que va a obtener, estas funciones espaciales, nosotros las elegimos normalizadas o las normalizamos. Todos nosotros sabemos cómo normalizar un conjunto de funciones de las coordenadas. Entonces, si nosotros las tomamos normalizadas, al integrar, o sea, integramos miembro a miembro, multiplicamos por φ conjugado de 1 e integramos en las coordenadas del electrón 1. Entonces, eso lo que nos va a dar es que la integral sobre φ nos va a dar 1, porque está normalizada, y nos va a dar elementos de matriz de tipo alfa, los coeficientes, y acá nos aparece la S mu del mismo modo que nos aparecía en el caso restricto. Fíjense que la S mu no depende de si nosotros estamos mirando electrones alfa o estamos resolviendo electrones beta, porque el conjunto de funciones atómicas no dependen de que los electrones sean alfa o beta. O sea, es el mismo para los dos tipos de orbitales espaciales. Bueno, veamos cómo desarrollado cuál es la cuenta. El elemento de matriz que estamos llamando F mu alfa tiene por definición la integral entonces en las coordenadas del electrón 1 de φ mu conjugado de 1, el F alfa que teníamos ahí, por φ nu. Fíjense que el coeficiente está fuera, es un número el coeficiente que estamos buscando y nos queda ahí en esta ecuación. ¿Está bien? O sea, esta ecuación la teníamos escrita de manera análoga en Hartree-Fock restricto cuando hacíamos el caso Closed Shell. ¿Sí? Bueno. Estas ecuaciones, que son equivalentes a esas closed shell, ahora se llaman Poble-Nesbet porque son los que las hicieron,
para el caso de las capas abiertas. Y entonces ahora no se trata de una ecuación como teníamos antes. Antes nosotros lo que teníamos era, por ejemplo, la primera sin los superíndices alfa. ¿Está bien? Y teníamos que resolver eso. Bueno, ahora vienen de a dos, digamos. Tenemos una ecuación alfa y una ecuación beta. Y hay que resolver ambas. ¿Está bien? Hay que resolver ambas porque cuando nosotros tomamos el operador de Fock, que es el que nos genera estos elementos de matriz F grande alfa, corre sobre todos los electrones, o sea, corre sobre electrones alfa y sobre electrones beta. Lo mismo pasa con el operador de Fock de tipo beta. Esta matriz, los elementos de esta matriz se obtienen sobre un operador que se define sobre todos los orbitales espaciales ocupados. Entonces involucra electrones alfa y electrones beta. Entonces eso significa que se resuelven simultáneamente. ¿Está bien? O sea, una depende de la otra. Porque si yo, por ejemplo, en estos elementos de matriz de tipo alfa, estoy calculando las contribuciones de electrones alfa y electrones beta, quiere decir que acá adentro voy a tener metidos a las soluciones de los coeficientes para electrones beta. Y cuando miro el operador de Fock de tipo beta, al correr sobre electrones beta y electrones alfa, también van a tener involucradas las soluciones de tipo alfa. Entonces hay que resolver ambas y resolverlas en forma simultánea. No es que uno primero encuentra una y después encuentra la otra. Hay que ir yendo de una a la otra. Vamos a tener que iterar, tal como iterábamos en las ecuaciones de Rootham. Y vamos a tener que iterar y además ir yendo de una a la otra. O sea, el cálculo es bastante más complicado. O sea, uno por supuesto el cálculo lo programa, no lo hace a mano, en el caso irrestricto, pero el código tiene que ir yendo de una ecuación a la otra e ir iterando. ¿Está bien? O sea que necesita, digamos, o sea, es mucho más sofisticado por un lado, y además va a necesitar de requerimientos, si uno está muy justito en requerimientos computacionales, bueno, esto necesita más que un Hartree-Fock restricto. Bueno, entonces se resuelven en forma simultánea e iterativa, que es lo que decíamos recién, porque los operadores, las matrices F alfa y F beta dependen de las soluciones alfa y de las soluciones beta, las dos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener matrices de densidad no restrictas ahora, que son las que tenemos que empezar a generar. O sea, estamos siguiendo, fíjense, los mismos pasos que seguíamos para el caso restricto. O sea, nosotros cuando habíamos llegado a este punto empezamos a trabajar, ¿se acuerdan? Buscando la matriz de densidad de primer orden. Bueno, ahora veamos cuáles son las matrices que nos aparecen. Entonces vamos a seguir los mismos pasos del procedimiento de Hartree-Fock restricto de la última teórica para este caso de capa abierta. Entonces vamos a tener electrones que ocupan orbitales de tipo alfa, orbitales espaciales, y otros que ocupan orbitales de tipo beta. Entonces, si uno se pregunta cuál es la probabilidad de encontrar un electrón alrededor de un punto R en un volumen diferencial R descrito por una función espacial alfa, ¿sí? Un orbital espacial alfa, eso es esta cantidad que tenemos acá. ¿Está bien? Esa es la probabilidad para cualquier función de onda. O sea, esto ustedes lo han hecho en cuántica y lo han hecho también en física 4. O sea, para cualquier función esa es la probabilidad de encontrar
una partícula alrededor del punto R en un volumen diferencial R. Si uno conoce la función, lo sabe calcular. Bueno, entonces a partir de esta densidad nosotros podemos definir del mismo modo que lo hicimos en la teórica anterior, por eso acá yo salteé una cantidad de pasos, ¿no? Podemos definir una densidad para los electrones de tipo alfa, que es la suma sobre todos los orbitales espaciales de tipo alfa del módulo al cuadrado de esas funciones espaciales de tipo alfa. ¿Está bien? Entonces así podemos definir una densidad para los electrones de tipo alfa y del mismo modo podemos definir una densidad para electrones del tipo beta. ¿Sí? O sea, siempre salen ecuaciones gemelas, pero que valen simultáneamente. Eso es lo que es importante, no es que uno mira una o mira la otra. Bueno, y la densidad total, por supuesto, tiene que ser la suma de las dos. Y la integral, ¿no es cierto?, de esa densidad, por definición, no tiene que dar la carga del sistema. O sea, siempre la integral de una densidad de carga tiene que dar la carga total, que en este caso es el número total de electrones, tal que algunos serán alfa, otros serán beta. Fíjense que esto es completamente general, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto. En el caso del Hartree-Fock restricto, ¿qué tenemos? Tenemos que ρ alfa es igual al ρ beta y es un medio de la ρ total, y que el número de electrones alfa es igual al número de electrones beta igual a un medio del número total. Bueno, y podemos definir una cosa que es muy útil en irrestricto, lo que llamamos la densidad de spin, ¿sí? La densidad de spin es la diferencia entre la densidad de electrones alfa y la densidad de electrones beta. Esto es una cosa sumamente interesante cuando uno está trabajando incluso con sistemas magnéticos o tiene un campo magnético, porque uno puede definir cuáles son los dominios, ¿no es cierto?, de spin up y de spin down, directamente trabajando con estas densidades que están definidas allí. La forma en que se hace, hay muchos trabajos, muchísimos, de gente que trabaja en magnetismo y también usa estas cosas, y uno puede definir, ¿no es cierto?, cuáles son las regiones de spin up y spin down, cuáles son los dominios, si uno localiza los orbitales. Acuérdense que estos orbitales espaciales, si uno busca la forma matemática, son funciones que están definidas en todo el espacio y que tienen colas, ¿no es cierto?, a medida que uno se aleja del núcleo o del sistema que tengamos, ya sea una molécula, un clúster, un material, a medida que se aleja, la densidad esa, ¿no es cierto?, va tendiendo a cero, porque ya, digamos, no tenemos más interacciones electrónicas. Pero de todos modos, lo interesante es tratar de localizar a los orbitales espaciales. La localización, ¿cómo se hace? Algunas cosas las hemos ido diciendo en las clases anteriores. ¿Cómo sería localizar? ¿Cómo tendríamos que hacer? A ver si a alguien se le ocurre cómo se hace para poder localizar en determinada región, por ejemplo, los orbitales de tipo alfa. ¿A alguien se le ocurre? A ver. Bueno. Bueno, la forma en que se hace eso, uno puede localizar si uno aplica una transformación unitaria
que justamente tenga proyección máxima en alguna región del espacio. Y entonces uno puede estudiar en un sistema cualquiera, si a uno le interesa determinada región